Bienvenidos a Ecos del pasado, audios de historia realizados en Notebook LM. Hoy nos vamos a sumergir en la historia de una figura que, bueno, sin ser una gran protagonista de la corte francesa, se convirtió en todo un ícono del siglo XVIII, Marie-Louise O'Murphy. Y los documentos que tenemos nos plantean una pregunta central. ¿Cómo una adolescente de provincias, sin ningún tipo de conexión ni educación, acaba en la cama del rey de Francia, del hombre más poderoso, y con su imagen inmortalizada en un museo? Es que esa es la pregunta clave. Y ya te digo que no es un cuento de hadas. No, para nada. Parece más bien una operación de negocios, ¿verdad? Perfectamente calculada. Totalmente. Y para empezar a entenderlo, solo hay que ver la confusión que hay alrededor de su propio nombre. ¿Ah, sí? Sí, en los documentos de la época la llaman O'Murphy, a veces Murphy, otras Morphy o directamente la Morphis. Vaya. Parece que cada versión le añade una capa de misterio, de leyenda. Y no solo pasaba con el nombre, también se inventaron todo tipo de historias sobre sus orígenes, ¿no? Sí, claro. Leí en las notas que se hablaba de nobleza irlandesa, exiliada, e incluso Casanova, que siempre estaba dispuesto a adornar una buena historia, llegó a sugerir que tenía ascendencia griega. Pura fantasía. ¿De dónde salía todo eso? ¿Era un intento de la familia de venderla mejor? Pues probablemente era una mezcla de todo. Un poco de autobombo familiar y mucho de la necesidad de crear un relato atractivo. Porque la realidad, como casi siempre, era mucho más cruda. Ujú. Los registros son clarísimos. Nació en Rouen en 1737. Era la menor de 12 hermanos. 12. Sí, 12. Y su padre era un zapatero que se había reconvertido en comerciante de segunda mano. O sea, nada de nobleza irlandesa. 12 hijos. Y el entorno que describen las fuentes es bastante duro. Hablan de un mundo intermedio entre la pequeña burguesía, el teatro, los talleres de artistas. Sí, Pero también muy cerca de los garitos de juego y los burdeles de París. exacto. Era una frontera muy porosa. Y hay que entender la mentalidad de la época, que hoy nos puede parecer brutal. Claro. La prostitución estaba normalizada en todas las clases sociales, y existía una fascinación, casi una moda, por el sexo con chicas muy jóvenes. En ese ambiente me imagino que la virginidad de una chica como Marie-Louise no era No era un estado personal, no. Era un activo, un capital a la venta. un capital. Es una forma muy fría de verlo, pero supongo que muy precisa para la época. Desde luego. Y para entender cómo funcionaba ese mercado, tenemos una fuente que es oro puro. Las notas de un inspector de policía llamado Meusnier. Sí, el inspector Meusnier. Estaba a cargo de la vigilancia de las costumbres, y sus informes son un retrato sin filtros, casi sociológico, de la familia O'Murphy. Entiendo. Y nos permite ver que lo de Marie-Louise no fue un caso aislado, sino la culminación de una estrategia familiar de supervivencia. Es un retrato familiar desolador, la verdad. Describe a cada una de las hermanas y parece que cada una tenía que buscarse su propio hueco para sobrevivir, por muy precario que fuera. ¿Cómo era la mayor? La mayor, Marguerite Louise, según Meusnier, tenía buena mina, era atractiva, pero ya tenía el rostro enrojecido por la bebida. Y vivía del juego, un camino, digamos, bastante rápido hacia la ruina. ¿Y la segunda? Marie Brigitte. Ella tuvo peor suerte. Estaba marcada por la viruela, y el inspector la describe sin piedad, como de una fealdad extrema. ¡Qué duro! Pero fíjate qué detallanota dice que, a pesar de todo, tenía unas manos preciosas. Y gracias a eso, trabajaba como modelo para pintores. Increíble. Se ganaba la vida con lo único que la enfermedad le había respetado. Cada una se buscaba la vida con el activo que tenía, por así decirlo. Y las otras dos hermanas, Magdelon y Victoire, también estaban ya metidas en ese mundo de amantes y protectores, ¿verdad? Sí, Magdelon había sido actriz y vivía con un comediante, pero bueno, tenía un amante de mayor rango, un caballero condecorado. Ajá. Y Marie Victoire, que era más joven, ya tenía, según el inspector, una larga lista de protectores. Era guapa y ese era su camino. Y en medio de este panorama, Meusnier llega por fin a la más joven, a Marie-Louise. Y aquí la descripción cambia por completo. Radicalmente. La describe como bien hecha, de rostro fino, sin una sola marca de viruela. Y atención, con el rostro más bonito del mundo. Vaya. Pero hay un apunte del inspector que es absolutamente revelador y escalofriante. ¿Cuál?
Anota que está muy formada para su edad y es apenas núbil. Un momento. Sí, el inspector de policía, un funcionario del Estado, está tomando notas sobre el desarrollo físico de una niña de 14 años. Es bastante siniestro. Desde luego. Nos da una idea muy clara de cómo la veían. No como una persona, sino como un producto a punto de salir al mercado. El bien más preciado de la familia. Una vez que queda claro que era vista como una mercancía, entra en escena el supuesto descubridor, el gran aventurero, Giacomo Casanova. ¿Qué papel jugó él realmente? ¿La descubrió él? Bueno, Casanova cuenta en sus memorias, escritas 40 años después, una historia maravillosa. Me lo imagino. Dice que la encontró, que la llamó Helene, que le pagó para verla desnuda y que, maravillado, encargó un retrato de ella. Es una anécdota fantástica, pero las fuentes que manejamos la desmontan por completo. O sea, que es más literatura que historia. Es puro Casanova, un buen cuentista que probablemente se enteró de la historia y se metió a sí mismo como protagonista para adornar sus memorias. Es su marca personal. No hay ninguna prueba de que tuviera un papel real en el asunto. Vale, entonces si el relato de Casanova es sumo, sí que nos lleva a una prueba que es muy real y que lo cambia todo. El cuadro de François Boucher, La odalisca rubia. Hablemos de esa pintura, porque es increíblemente explícita para la época. Totalmente. Es una obra maestra del rococó, sí, pero también es una herramienta de marketing potentísima. Claro. Lo revolucionario del cuadro de Boucher es que es un desnudo sin excusas. No es una Venus, ni una Diana, ni ninguna diosa. Es una chica joven, real, en un dormitorio en una postura de una vulnerabilidad y una invitación erótica absolutas. Y la postura es clave, ¿no? Recostada sobre el vientre, con las nalgas como punto central de la composición. La piel es nacarada, las formas son rollizas. Todo respira un erotismo muy directo. Además está lleno de pequeños símbolos libertinos que un espectador de la época captaba al instante. La rosa cortada en el suelo, que simboliza la virginidad perdida, o el lazo en el pelo, que juega con la idea de atar y desatar. Y todo envuelto en esa moda del orientalismo, con el título de odalisca. Claro, la figura de la odalisca, la esclava del harén, era la fantasía erótica suprema del siglo XVIII. Permitía a artistas como Boucher, que era el pintor favorito de Madame de Pompadour, explorar un erotismo que habría sido inaceptable en un contexto europeo. Era una forma de decir, esto no pasa aquí, pasa en un lugar exótico, aunque todo el mundo supiera de quién se trataba. Justo eso. De acuerdo, tenemos este cuadro, que es básicamente un anuncio de un producto de lujo. ¿Cómo llega desde el taller de Boucher hasta los aposentos privados del rey Luis XV? Esto no pudo ser casual. No. Fue una operación perfectamente orquestada. Las fuentes apuntan a una red de 3 personas clave. A ver. Primero, el propio pintor François Boucher, que actúa como el cazatalentos. Él la encuentra y la inmortaliza. El proveedor. Segundo, el marqués de Bandières, que era ni más ni menos que el hermano de Madame de Pompadour. Ahí está. Él es quien supuestamente compra el cuadro para su gabinete de desnudos y se lo enseña al rey. Es el intermediario de alto nivel. Y tercero, Dominique Guillaume Lebel, el primer ayuda de cámara del rey, su hombre de confianza para estos asuntos. Él es el ejecutor. Me llama la atención el hermano de Madame de Pompadour. ¿Y dónde estaba ella en todo esto? Cuesta creer que, siendo la mujer más poderosa de Francia, permitiera que una chica tan espectacularmente bella llegara al rey sin su supervisión. Aquí es donde vemos a la Pompadour estratega, a la política genial. Para 1752, su relación física con el rey ha terminado. Claro. Ella sabe que Luis XV tiene sus apetitos, y que si ella no se los satisface, alguien lo hará. Y esa alguien podría convertirse en una rival política que la desplazara. Así que, en lugar de luchar contra ello, decide controlarlo. Precisamente. Es una jugada brillante y despiadada. Se convierte en la práctica en la organizadora del Parc aux Cerfs. Del famoso Parque de los Ciervos. Exacto. Al controlar el acceso sexual al rey, neutraliza a sus rivales antes de que puedan nacer. No está gestionando un harén por despecho, está gestionando su propia seguridad en el poder. Entonces, el Parc aux Cerfs no era ese lugar de depravación masiva que pinta la leyenda. Para nada. Sino más bien el Departamento de Recursos Humanos de Pompadour para las amantes del rey. Exactamente esa es la imagen. Era una pequeña y discreta casa en Versalles donde se alojaba a 1 o 2 chicas a la vez. Y la selección era crucial. Debían ser muy guapas para entretener al rey.
pero no demasiado listas. Pero ni demasiado inteligentes ni demasiado ambiciosas para no suponer una amenaza. Marie-Louise O'Murphy era, en ese sentido, la candidata perfecta. Y durante casi 3 años parece que vivió un auténtico sueño. El rey estaba totalmente encaprichado con ella, se divertía con su ingenuidad. De ahí viene la famosa anécdota de que ella le dijo que se parecía a una moneda de 6 francos, que era lo único con su cara que había visto. Sí, el rey estaba fascinado. El punto culminante de su favor llegó en el verano de 1753 en Compiègne. Allí, para impresionarla, le hizo construir un campamento de lujo de inspiración oriental, con carpas de terciopelo, jardines exóticos. La convirtió literalmente en su verdadera sultana. Una sultana que debió de pensar que había ganado la lotería. Pero el puesto era temporal y parece que ella no se dio cuenta. Qué feo lo que salió mal, porque todo terminó de una forma increíblemente abrupta. El problema es que las sultanas en este juego tienen una vida útil muy corta. Empezó a correr el rumor por la corte de que el rey estaba tan prendado de ella que se planteaba presentarla oficialmente. Y eso encendió todas las alarmas en el clan de Pompadour. Claro, una petite maîtresse, una pequeña amante, era tolerable. Una favorita oficial era una declaración de guerra. Y su caída fue fulminante, ¿no? La despidieron en plena noche, sin explicaciones. Fue realmente por una sola palabra imprudente contra Pompadour. Las fuentes sugieren que fue una mezcla de factores, pero la causa principal parece haber sido un error de cálculo fatal por su parte. Se lo creyó demasiado. Probablemente. Envanecida por el lujo y el favor real, empezó a crearse su propio papel. Olvidó que era un entretenimiento de paso y empezó a actuar como una candidata al poder. Ajá. La famosa frase contra la vieja, refiriéndose a Pompadour, fue seguramente la gota que colmó el vaso, la excusa perfecta que el clan de la marquesa necesitaba para actuar. Y la reacción fue implacable. No se limitaron a echarla, sino que la borraron del mapa de la corte. Fue una operación quirúrgica. En cuestión de días, le arreglaron un matrimonio forzoso con un noble de provincias, Jacques Beaufranche. Le dieron una dote gigantesca, una fortuna, para comprar su silencio y su cooperación. Entiendo. Le inventaron un nuevo nombre, con aires aristocráticos, Marie-Louise Morphy de Bois-Feuilly, y la enviaron exiliada a sus nuevas tierras en Auvernia. Fin de la historia. La amenaza había sido neutralizada, enriquecida y eliminada de la escena. Exacto. Así que su historia como amante real, que la convirtió en un ícono, apenas duró 3 años de su larga vida. Es una nota a pie de página en la biografía del rey, pero su imagen, gracias a Boucher, es eterna. Esa es la gran paradoja. Fue una pieza de usar y tirar en el ajedrez del poder de Versalles, pero en la historia del arte se convirtió en inmortal. El sistema la usó y la descartó, pero el arte la salvó del olvido. Su historia nos deja con una reflexión interesante. Tenemos el cuadro de Boucher, esa imagen permanente de ella en un momento muy concreto de su vida, pero Marie-Louise O'Murphy vivió otros 60 años después de su caída, sobrevivió a la Revolución Francesa y murió siendo una anciana rica. Y esto nos lleva a una pregunta. Cuando miramos ese famoso retrato en el museo, ¿estamos viendo la persona real o estamos viendo únicamente la fantasía erótica que los hombres poderosos que la rodearon quisieron crear, consumir y finalmente inmortalizar? Gracias por escuchar Ecos del Pasado, un audio generado por la aplicación artificial NotebookLM. Si te ha gustado, suscríbete y comparte. Hasta el próximo encuentro.